Bueno, de nuevo muchas gracias por asistir a esta tertulia. No sé si algunos ya habrán asistido a la pérdida donde estuvimos hablando de Product Growth. También estuvimos en otra tertulia hablando de onboarding. Mi compañero David Marcos está hablando de ello. Pero nada, comentarles que estas tertulias son eventos que hacemos semanalmente. Algunas sesiones son en inglés, otras sesiones son en español. Y siempre estamos tocando diferentes temas del área de growth, product o engineering. Entonces, nada, para que esté siempre pendiente de nuestras redes sociales o de la newsletter para que se den de alta para los próximos eventos, que continuamente estamos lanzando nuevos tópicos y nuevos temas. Hoy en particular vamos a hablar un poco de lo que es adquisición de usuarios. Quise titular la presentación como aumentar, ahorrar y escalar, porque creo que son las tres preguntas que siempre tienen los founders en un early stage. Siempre están diciendo, oye, ¿cómo aumento la adquisición de usuarios? ¿Cómo ahorro durante el proceso? Y cómo puedo escalar al siguiente nivel, ¿no? Mi adquisición de usuarios. Entonces, algunos de los tópicos que vamos a estar hablando hoy van a ser cuáles son esas etapas de adquisición. Las estoy de manera simplificada separándolas en tres, pero hay muchísimas más, pero para hacerlo más sencillo lo estoy simplificando en tres. ¿Cuáles son las acciones que recomiendo en cada etapa? ¿Cuáles son los canales de adquisición? Objetivos y budget. ¿Cómo definimos un poco qué tanto hay que gastar en campañas de paid marketing, por ejemplo? Hablo un poquito de cómo optimizar la estrategia. Voy a hablar de flujos lineales a bucles, un poco de unit economics y construyendo equipos de marketing. Al final dejo también espacio un poco para Q&A. Un tema importante y que estuve pensando mientras hacía esta presentación, no voy a hablar aquí mucho de, oye, cómo hacer las tácticas de Facebook para adquirir usuarios o cómo optimizo mi campaña de Google Ads o cuáles son las últimas tendencias en SEO. Aquí lo quiero enfocar un poquito más high level, quiero irme un poco más a los frameworks de acción que pueden tomar. Viendo ahorita la encuesta, 53% de ustedes son founders, CEOs, así que precisamente por ese mismo tema no me quiero ir tan a profundidad de lo que un marketer puede hacer, ni de las últimas tácticas, ni de las últimas tendencias. Hay muchísimos recursos en línea y que donde pueden conseguir este tipo de información. En esta presentación me quiero enfocar un poco más en la parte high level, estratégica, y cómo como ustedes como founders o como futuros representantes de marketing de una compañía pueden lidiar con todo este tema de adquisición de usuarios. De Venture City, que ya alguien estaba preguntando en el chat cómo ha ido, cómo funciona. Básicamente nosotros somos un modelo de crecimiento e inversión que ayuda a emprendedores diversos a conseguir un impacto global. Consideramos que nuestro programa es bastante peculiar. De hecho, hablaba en mi presentación pasada de que para mí personalmente growth es un tema muy aspiracional. Y lo que queremos hacer nosotros es bajar a tierra esa aspiración de growth y aplicarla a todos los niveles, a niveles de ingeniería, a niveles de producto y a niveles de growth y crecimiento. Donde vas a encontrar muchísimo material sobre de lo que es growth, de los growth loops, de viralidad, de cómo crecer, cómo adquirir usuarios. Incluso esta misma presentación hay un gap muy grande entre la distribución de este contenido y la ejecución que los founders pueden hacer o el founding team puede hacer en sus compañías. Y este gap es lo que nosotros intentamos cubrir con el programa de aceleración, donde nos metemos al detalle y a la granularidad mínima de cómo empezar a instrumentar eventos, leer data, tomar acciones de marketing con esa data, etc. Entonces ese gap es lo que nosotros intentamos trabajar con todas las compañías del fondo. Personas que quieran aplicar más información, deventure.city es el website, y ahí tendrán un formulario también para aplicar en el caso de que tengan una compañía y quieran aplicar al programa de Growth. También me presento, yo soy Luis Guzmán. Yo me encargo en The Venture City de la parte de growth marketing. Yo tengo un background que me he dedicado mucho a adquisición de usuarios. He trabajado en compañías como Globo. Para los que no son de España o algunos países de LATAM, Globo es food delivery, envío de comida a domicilio o cualquier cosa a domicilio. He trabajado también en Freeletics con ciertos proyectos de posicionamiento orgánico. Trabajé en una compañía, una startup de 10 personas llamada Parfait, que era un marketplace de parking, como un Airbnb del parking, donde fui la primera contratación de growth de la compañía. También he trabajado en organizaciones más tradicionales como Seiko y The Venture City es donde estoy ahora.
Entonces, etapas de adquisición de acuerdo al stage de la compañía. Esta es una infografía que tenemos nosotros internamente de The Venture City, donde más o menos marcamos, ¿no? De una manera muy simplificada cuáles son los stages o las etapas de las compañías, ¿no? Tienen la parte de Product Market Fit, luego están en la parte de Series A, Series B, Series C. Cada una tiene su etapa y las acciones que hace son totalmente diferentes cada una de estas etapas, ¿no? Lo mismo ocurre a nivel de adquisición de usuarios. Tu estrategia de adquisición de usuarios va a cambiar y evolucionar radicalmente según vayas pasando de un stage a otro dentro de la compañía. Esta imagen la tomo de un sitio web que se llama Mobile Dev Memo. Aquí abajo dejo la URL para que la puedan ingresar. Me gusta mucho esta infografía porque muestra cómo mientras pasa el tiempo de evolución o de qué tanto nivel de crecimiento tiene tu compañía, hay un foco en adquisición, luego hay un foco en re-engagement, en tener engagement con los usuarios. Al mismo tiempo, las estrategias de marketing van cambiando entre direct response y van evolucionando de direct response hacia más un lado de branding. Pero muestra más o menos cómo evoluciona tu estrategia en el tiempo. Ahora, ¿eso qué significa bajándolo aún más a tierra? Significa que tenemos tres hitos principales, sobre todo cuando estamos empezando una compañía, ¿no? Primero, que estamos buscando llegar a los primeros 100 usuarios si somos una compañía B2C, o los primeros 10 clientes si somos una compañía B2B. Ese es el primer stage. Luego tenemos un segundo stage donde queremos subir de 100 a 1000, o si en el caso de B2B queremos subir de 10 clientes a 100 clientes. Y luego está la tercera etapa donde quieres como una compañía B2C subir de los 1000 a los 10.000 y como una compañía B2B quizás de 100 a 1000, quizás esta cifra sea menor, pero más o menos están esas tres etapas. Y es curioso porque a partir de 10.000 en B2C o 1000 en B2B en adelante, sí cambia mucho la estrategia y va a cambiar dependiendo, pero entras más en una etapa de expansión geográfica, estás abriendo otras líneas de negocio, estás haciendo actividades que ya no cambian tanto, sino siguen cierto modelo, pero las diferencias entre adquirir los primeros 10, 100 usuarios versus adquirir los 10.000 y 1.000 usuarios son muchísimas, y por eso me quería enfocar como que estos tres segmentos. Entonces, en cada uno de los stages voy a mencionar los casos para B2B, B2C, porque cambia un poco el modelo. Puede que me esté saltando ciertos verticales o modelos, pido disculpas por ello, pero bueno, como para simplificarlo, B2B y B2C, ¿no? Entonces, el primer stage, queremos adquirir nuestros primeros 100 usuarios, si somos una compañía B2C, o los primeros 10 clientes, si somos una compañía B2B. Aquí hago referencia al famoso ensayo de Paul Graham de Do Things That Don't Scale. Aquí lo que tenemos que hacer es conseguir los clientes a mano, básicamente, ir uno a uno. De hecho, aquí no se recomienda absolutamente en ningún momento que empieces a hacer sistemas complicados y lujosos de paid acquisition, ni nada de esto. Aquí los clientes se consiguen a mano y empiezas a explorar cuál es tu network de contactos y empiezas a hablar con ellos y a pedir meetings, a conseguir reuniones, vendes amigos, vendes a desconocidos. Tienes que salir a vender personalmente y el CEO o todo el founding team lo tiene que hacer personalmente y salir a vender. Y aquí pongo como una referencia, si no te miran raro, no estás vendiendo lo suficiente, es porque realmente tienes que ser pushy y eso para algunas personas significa ponerse un poco incómodos, pero tiene que ser así. Uno, porque es la forma número uno en la que vas a aprender muchísimo más sobre tu mercado, cómo están reaccionando las personas a tu producto. Te va a permitir hacer iteraciones súper rápidas y tener insights que jamás vas a tener en el futuro de tu compañía. Ya cuando tengas una masa crítica mucho más grande, no vas a tener el nivel de insights que tendrías en este stage. Y el learning es brutal en esta etapa. Por eso se recomienda do things that don't scale, haz las cosas que no escalan, ve y sale a vender por ti mismo, recolecta el feedback, qué te están pidiendo los clientes, tu producto, qué es lo que le falta cuando lo estás vendiendo, qué te dicen, oye, si agregas esto, te compro, si pones esto, te compro, y más o menos vas recolectando feedback de cómo moldear tu producto, sobre todo en esa etapa inicial. Hay un post que se hizo, que bueno, no voy a decir famoso, pero fue bastante sonado recientemente, donde hay una persona que empezó a ver las estrategias de los primeros 1000 usuarios de Uber, de Lyft y de diferentes compañías. Luego lo voy a poner en el chat porque no lo tengo por acá abierto, pero se los voy a recomendar para que lo lean. Y comentaba como
adquirir los primeros 1000 usuarios es tan como ir a repartir flyers con promociones de descuento. A eso fue lo que hizo Lyft en Estados Unidos para adquirir sus primeros 100 usuarios. Luego tenías compañías como Yelp, que ellos iban directamente y descargaban la aplicación en los celulares de todos sus amigos y que los usaran y veían cómo hacía el onboarding, veían cómo están interactuando con la aplicación. Hacer cosas que no escalan uno a uno, eso es lo que tienes que hacer en esta etapa. Vas a aprender muchísimo y es lo que toca. Es doloroso, para algunas personas es muy incómodo, pero el aprendizaje es gigante. Luego está la segunda etapa, ¿no? Segunda etapa, ya tenemos nuestros primeros 100 usuarios, que para B2C no es mucho, es una masa muy inicial, muy early. Y luego para B2B ya tienes tus primeros 10 clientes, tienes algo, estás validando, intentando entender si las personas están usando el producto, si realmente estás solventando los problemas que le estás diciendo. Y en este stage significa ligeramente, no mucho, pero ligeramente empezar a escalar tus esfuerzos. Cuando antes tú salías uno a uno y podías pasarte 2 horas con un cliente hablando, vendiendo el producto, ahora lo que tenemos es escalar un poquito las horas, inputs que estamos haciendo que te permitan escalar y llegar a más personas, ¿no? Entonces, para el lado de B2B, aquí lo que las recomendaciones son, pide 3 referencias por cliente. Todos los 10 primeros clientes que tengas como B2B, vas a pedir referencias. Si tú ves que una persona que trabaja en esta consultora está conectada con esta persona que trabaja en el banco y el banco es un posible cliente tuyo, pide referencia. Y esto lo que recomiendo es que te acostumbres a pedir referencia, hasta 3 referencias por clientes a la semana. Trata de conseguir reuniones. Aquí hay un truco también que va un poquito más ligado al lado de ventas, es cuando no puedas pedir la referencia o cuando te sientas que eres molesto pidiendo tantas referencias, lo que puedes decir es, oye, puedo usar tu nombre como referencia de yo contratar a esta persona. Eso también es una referencia y sirve y funciona bastante bien. Cuando tú vas al nuevo cliente le dices, oye, estoy trabajando con X persona, conozco a esta persona que me dijo que te referenciaba y tú puedes ahí salirle a vender y eso ayuda bastante. Follow-up pesado distribuido. ¿A qué me refiero con esto? Follow-up, y estoy hablando de B2B, ¿eh? Follow-up pesado distribuido me refiero a, tienes que hacer follow-up. Cuando eres una propuesta de B2B, obviamente hay muchísimo riesgo para una compañía empezar a adquirir tu producto. No te conocen, no tienes tracción, no tienes use cases aún. Tienes estos 10 clientes iniciales que puede que esté funcionando, puede que no, a menos que tengas un nombre muy importante. No tienes el gancho suficiente como para generar confianza en los clientes que estás intentando adquirir. Entonces, para mí, follow-up pesado distribuido significa haz la mayor cantidad de follow-up posible y trata de agarrar a otras personas de la misma organización. Si tú estás hablando directamente con la persona encargada de finanzas de una compañía, trata de hablar con la persona de operaciones, trata de hablar con el director, con el CEO, con el COO. Trata de meterte en meetings de otras personas. Cuando consigues la primera meeting, ese primer día dentro de una organización es el momento perfecto para que digas, oye, me gustaría hablar con tu encargado, con tu VP de marketing, con tu VP de finanzas. Esto puede sonar raro y te van a decir, oye, pero ¿para qué quisieras hablar con ellos? Pero esto ayuda mucho porque tú lo que le puedes decir es, yo quiero alinearme, que todos estemos de acuerdo en usar este producto y quiero mostrarlo y quiero tener el mayor feedback posible. Para ti el beneficio es que puedes hacer una follow-up no solo una persona, sino distribuirlo a lo largo de toda la organización y hacer mucho más peso de tu solución. Luego, escalando de 10 a 100 clientes, también tienes que empezar a hacer una segmentación de propuesta de valor. ¿A qué me refiero con esto? Significa que como cliente B2B vas a tener diferentes perfiles, verticales o tamaños de organizaciones que estás empezando a adquirir y tienes que segmentar mucho la propuesta de valor. Tu solución no va a ser la misma para una organización de 1000 personas versus para una organización de 50 personas. Los problemas son diferentes, la política dentro de las compañías es diferente, la burocracia es diferente y tienes que ajustar el lenguaje y la forma de vender con una propuesta de valor diferente para cada uno de estos segmentos y es el momento para ir empezar a hacerlo. Ahora, hablo de B2C en esta segunda etapa. B2C, aquí lo que he recomendado es empezar a hacer un testing abierto de canales. Testing abierto me refiero es, prueba un poquito aquí, acá, acá, acá. Facebook, Google Ads, Twitter, este otro canal, hago un pequeño deal con este newsletter, empiezo a hacer algún anuncio de un podcast aquí en otro lado. Testing abiertos, sencillos, muy económicos, no gastes más de 100, 200 euros en cada uno de estos testing. Haz ajustes de 24 horas. Ajustes de 24 horas me refiero es, tú lanzas la campaña hoy, para mañana tienes que empezar a ver la data que generó y empiezas a ajustar rápidamente. Si estoy haciendo una campaña, por ejemplo, de search en Google Ads, tú estás seleccionando ciertas keywords, ¿no? De donde quieres targetizar. Aquí lo que tienes que hacer es, oye, no me si está sirviendo esta keyword, la desecho, pero esta es nueva.
La campaña no gastó nada de dinero, vale, metemos estas otras 10 keywords nuevas a qué está pasando. Ajustes de 24 horas, rápido, 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 diferentes canales y agarrar el mayor feedback posible de entender cuál es ese canal que posiblemente te va a dar la escalabilidad. Aquí lo que queremos hacer es probar diferentes tiros en diferentes canales para buscar ese uno o dos canales que están más adaptados a tu negocio. Reparo de desechos significa por lo general, es el mismo founder el que va a lanzar estas campañas. Yo entiendo que no son expertos en Facebook, no son expertos en Google Ads, capaz tienen unas personas que lo ayuden, si lo tienen genial, piden la mayor ayuda posible, pero aquí entiendo que al inicio se puede cometer muchos errores y por eso digo, repara, si reparo y aún no sirve, desecho el canal. Entonces, a esto me refiero con testing abierto de canales. Luego está la tercera etapa. La tercera etapa, estamos escalando ya de 1000 a 10.000 usuarios, en caso de B2B de 100 a 1000. Y aquí, cuando en la segunda etapa estamos yendo a muy broad, disparando diferentes cosas, empezando a tener un volumen, escalando nuestras horas de trabajo, aquí tenemos que hacer lo contrario, tenemos que escalar acortando un poco las estrategias que estamos haciendo. Ya vamos a tener un poco de data y de ideas de qué está funcionando y qué está funcionando. Aquí simplemente es desechar lo que no funciona, doblar esfuerzos en lo que sí y escalar en esos canales que sí están funcionando. Para el caso B2B, aquí me empiezo a hablar de acortar segmentos. Cuando estaba diciendo que deberías segmentar tu propuesta de valor en la etapa 2, en la etapa 3 es de 10 tipos diferentes de segmentos que probaste, ya tendrás una idea de que unos 3 o 4 te sirven, enfócate solo en eso. Tienes que empezar a hacer market sizing. Market sizing significa ok, de estos 4 segmentos, ¿cuál es el tamaño de mercado en cuestión del número de compañías que están en estos segmentos dentro de la geografía en la que estoy funcionando? Tener market sizing es fundamental para compañías de B2B en esta etapa porque te va a poder entender, uno, qué tanto escala tienes dentro de la geografía donde estás funcionando, y dos, te va a permitir empezar a optimizar cada uno de los steps del funnel, desde marketing hasta ventas, de lo que estás adquiriendo de los usuarios. Por eso el market sizing es fundamental en esta etapa, porque puede que estés llegando a un punto de saturación, no lo sepas, sobreestimaste el tamaño de mercado, entonces, ¿cuál es la acción inmediata? Expandir. Si está funcionando en España, expándete a Italia, expándete a Portugal. Obviamente habrá millones de implicaciones que definirán si puedes hacerlo o no, pero aquí es muy importante que hagas market sizing para entender que ya una vez tenemos una base, cierta base de usuarios, unos 100 usuarios B2B, ¿cómo llegamos a los próximos 1000? Alinear mucho marketing y ventas. Básicamente será un trabajo de cuántos leads necesitamos y cuántos leads estamos cerrando y empezar a optimizar los ratios en todos los procesos, tanto de la calidad de leads que estamos adquiriendo como el equipo de ventas, los goals que tienen, si son lo suficientemente agresivos y si están llevando las estrategias correctas. Y aquí también pongo como recomendación final Guerrero de 300. Guerrero de 300, la película, me refiero a aquí el esfuerzo es tener un equipo de ventas que sean tus guerreros de 300 saliendo a vender, haciendo follow-up, pescando cuál es el cliente que se puede robar al competidor, agresividad total en la escala para B2B, porque mientras más market share tengas dentro de una geografía, dentro del market que ya estamos hablando anteriormente, más posibilidades hay de éxito y de levantar la siguiente ronda de inversión y poder expandir otra geografía. Y un poquito tercera etapa para la parte de B2C, de nuevo, lo que queremos es acortar canales de lo que estamos haciendo antes. Cuando estamos haciendo experimentos en la etapa número 2, aquí vamos a cortar canales, eliminar ruido, doblar esfuerzos y vamos a empezar a hacer ajustes de cirujano. Sus ajustes de cirujano, ya vas a necesitar una persona que conozca muy bien las redes o las networks donde estás haciendo advertising. Si estás haciendo esfuerzos orgánicos como SEO o optimización de buscadores, optimización de aplicaciones en tiendas de aplicaciones, tienes que buscar gente que sepa de lo que está, de este mercado, que está haciendo y te haga los ajustes de cirujano necesarios para poder escalar al siguiente nivel. Y aquí lo que yo digo, cuando en una etapa 2 estamos explorando diferentes canales, aquí tenemos que ahora pasar a ser científicos de los canales que están funcionando y los que estamos doblando los esfuerzos. Aquí está una gráfica que es bastante famosa, se llama The Chasm, el abismo. Y aquí es importante porque esto suele pasar mucho cuando estás escalando de etapa 2 a etapa 3.
justamente cuando estás escalando de etapa 2 que conseguiste varios canales que quizás pueden funcionar y empiezas a doblar los esfuerzos en esos canales, pero no está funcionando. Aquí es donde las las startups o las compañías suelen entrar en el abismo de que, por un lado, puede ser que ninguno de los canales que estás haciendo esfuerzos tenga resultados, o por otro lado, puede ser que los canales que pensaste que tenían resultados, apenas empiezas a intentar escalarlos, no están sirviendo. Y esto es importante, la mayoría de las compañías pasan por esta etapa, sobrellevarla, no dejar el testing. Si de etapa 2 con todo lo que estás haciendo no es posible pasar a etapa 3, no hay que desesperarse y empezar a hacer los ajustes científicos cuando sabemos que el canal con los primeros test iniciales no está funcionando. Aquí se trata de explorar otros canales, otras combinaciones. Aquí otro punto también muy importante es, no hay ninguna estrategia de marketing que ayude a un mal producto. Eso es la base fundamental. También puede ser que estemos pasando por un problema de que pensamos que teníamos un producto que se necesitaba en el mercado, pero realmente el mercado nos está diciendo lo contrario. Nos está diciendo que el producto quizás tiene algún interés porque tenemos algunos usuarios de base, pero no tiene ese gran interés o esa gran necesidad que pensábamos al inicio y hay que volver, punto cero, a iterar producto desde el comienzo. Pero es importante tener en cuenta esta etapa del abismo, que la mayoría de las compañías pasan por ella, y entender que no hay que acelerar ese proceso de etapa 3 hasta que no tengas claro cuáles son los canales que realmente quieres escalar. Luego, ¿cómo empezamos a seleccionar canales? Esto es un framework muy simple y sencillo de cómo entender cómo seleccionar canales. Aquí lo que estoy haciendo es, con el comportamiento que tú crees que tienen tus usuarios, hay ciertos canales que se pueden recomendar, ¿no? Por ejemplo, si hay usuarios que buscan el problema o solución en Google, los canales serían canales de search. Deberías estar haciendo Google Ads, específicamente search. Deberías estar quizás haciendo SEO. Si los usuarios no están buscando sobre su producto, los canales recomendados son un poco más de social, canales como Facebook, como Instagram, como Twitter, o advertising nativo también. Advertising nativo me refiero que si tú tienes un espacio con cierta atención, con cierta audiencia, donde tu producto hace exacto fit ahí, es bueno hacer advertising dentro de esos sitios si ofrecen los espacios de advertising. Si tu producto es un modelo nuevo, innovador, que requiere larga explicación, quizás no es tan sencillo entenderlo, Video también es un canal que funciona mucho. Video para mí yo también lo considero como una de las oportunidades del 2020. YouTube tiene opciones de advertising que sobre todo compañías que están empezando, sale bastante económico hacer advertising aquí. Se lo recomendamos muchísimo a compañías nosotros de early stage del portfolio, y las que lo están haciendo han empezado a tener resultados bastante interesantes. Y pongo por último un canal de retargeting que no tiene ninguna condicional, pero siempre lo aplican muchísimas compañías y tiene sobre todo muchísimo sentido cuando tu periodo de activación o de que el usuario tome esa primera acción importante en tu producto es mayor a 3 días, utiliza retargeting. Retargeting porque mientras más largo sea tu proceso de compra, más encima de la mente del consumidor tienes que estar, y retargeting va simplemente a ayudar a mover la gente alrededor del funnel. Yo siempre, y una de las cosas que también recomendamos a las compañías del portfolio es diversificar lo más posible tu portfolio de adquisición de usuarios. Yo prefiero que en vez de tener 5.000 euros dedicados solo a un canal de adquisición arriba del funnel, yo prefiero diversificarlo más, de gastar solo, no sé, digamos 3.000, 4.000 ahí y dedicar los otros a retargeting con ciertas audiencias. Canales diversificados ayudan a escalar mucho más fácil en el futuro. Entonces, sabemos ya las etapas, sabemos ya los canales, ahora quisiéramos entender cuánto hay que invertir. Y esto es súper curioso porque lo preguntan muchos funders, o cuando hay un founder que no viene de marketing, pero está empezando quiere empezar a hacer experimentos de advertising, y dice, ok, entonces ¿cuánto tengo que invertir? ¿Cuánto dinero empiezo a invertir? Entonces, aquí la recomendación es empezar con un objetivo e idealmente un deadline, ¿no? Por ejemplo, quiero tener 100 bookings a final de junio. Durante un mes, durante 30 días, quiero tener 100 bookings. Y aquí voy a poner un ejemplo práctico de un marketplace, una compañía con un marketplace, como si fuera Airbnb, ¿no? Puede ser cualquier marketplace, pero estoy especificando aquí en Airbnb. Digamos que Airbnb tiene objetivo tener 100 bookings en un mes. Entonces, aquí lo que hay que hacer es como una deconstrucción del objetivo hacia abajo y qué implica para entender cuánto hay que invertir para llegar a esa cifra.
Entonces, yo sé que para llegar a 100 bookings en Airbnb necesito 350 signups. ¿Por qué necesito 350 signups? Porque al día de hoy tenemos un ratio de conversión de signup a booking de 32%. Algunos van a decir, la cuenta no me da, y por eso pongo 350 signups, porque mientras más sube el volumen, el ratio suele desmejorar un poco su calidad. Entonces, para estar cubiertos en ese aspecto, por eso pongo un poquito más signups de lo que daría la cuenta del 32%. Entonces, sabemos que para 100 bookings, idealmente debemos tener 350 signups. Pero eso no es todo. También deberíamos triplicar nuestro inventario de casas en Airbnb. Si queremos tener 100 bookings con las 25 casas que tenemos actualmente, no vamos a llegar. Tenemos que triplicar inventario, porque si no vamos a tener el problema de no hay suficiente oferta para la demanda que queremos empezar a añadir. Aquí entonces bajas a otro nivel. Yo sé que cada sign-up que estoy consiguiendo para mi marketplace me está costando 6 euros, y cada listing para la parte de inventario, para la parte de ofertas, me cuesta 18 euros. Entonces, aquí empezamos a ver un poco los ratios, ¿no? Si yo sé que cada sign-up me cuesta 6 euros y quiero tener 350 sign-ups, eso significa que tengo que invertir entre 2.100 y 2.500. Vean que estoy poniendo un rango, y siempre es importante poner un rango, porque mientras más vas aumentando el presupuesto de advertising, sobre todo en ciertas networks de social como Facebook, los resultados van desmejorando con el tiempo. Luego vamos a hablar un poquito más en detalle de esto y cómo solventarlo, pero van desmejorando. Por eso siempre poner un rango que permita ahorita tengo un sign de 6, si sube a 7, todavía tengo presupuesto para llegar a los 350 signs. Aquí pongo opcionalmente que, oye, también quisiera agregar un canal de retargeting que me aumente un poco el ratio de 32% o permita que no disminuya, y quiero invertir unos 350 de audiencia de los que hicieron sign up para estimular el booking. Luego, si tenemos un CPA, un costo por adquisición de 18 de cada uno de los listings, y necesito tener 75 nuevos listings para triplicar el inventario que tengo actualmente, necesitaré entre 1.350 y 1.600 euros de bono. Entonces, eso es lo que tienen que hacer: empezar con un goal, un deadline, e ir empezándolo a bajar, a poner cada uno de los KPIs que tienen que llegar. Más o menos, eso se parece mucho a la metodología OKRs, ¿no? Tienes el objetivo, tienes los key results y tienes las acciones que vas a tomar, pero esto es más como consultoría de, oye, objetivo, KPI, cómo lo mejoro, cuál es el ratio, cómo aumento ratio, pero cuánto dinero necesito para llegar al objetivo que queremos al final del ejercicio. Luego, en la tercera etapa estamos hablando de un punto que mencionaba, que era de pasar de exploradores a científicos, ¿no? Entonces, de exploradores, recordando un poco lo que habíamos hablado, son que ya estamos testeando diferentes canales, muchísimos diferentes. En 24 horas veríamos resultados, ajustamos rápidamente, pasamos al siguiente. Es por lo general, en líneas generales, ¿qué es lo que pasa acá? Te das cuenta de que tienes 2 canales que funcionan muy bien, o incluso tienes un canal que es el único que te funciona muy bien. Y aquí lo que hay que hacer es, ok, desecho todo lo demás, me enfoco en esto, me quito el traje de explorador, me pongo el traje científico y empiezo a ajustar muy bien los detalles de lo que está pasando. ¿Cómo puedo empezar a medir? Tienes millones de combinaciones y diferentes opciones de hacerlo. Una de las cosas que nosotros recomendamos a las compañías de nuestro portfolio es que usen algo tan simple como Google Data Studio, que es gratuito. Tiene conexión gratuita y directa con Google Ads. Entonces, si estás haciendo campañas de Google Ads, no tienes que pagar nada. Si estás haciendo campañas de Facebook, LinkedIn u otros canales, tiene Supermetrics, donde que permite fácilmente extraer toda esta data y visualizarla en Data Studio, súper sencillo, no cuesta tanto dinero. Entonces, para todas aquellas compañías que estén empezando y están entendiendo ya sus canales iniciales y que quieren doblar esfuerzos en estos canales, o para los propios marketers, Google Data Studio Supermetrics funciona bastante bien. Y aquí podemos empezar a crear visualizaciones como esta, ¿no? Esto es una visualización de una compañía que traquea semanalmente cuál es el gasto de Google Ads y cuántos leads se están generando. Por cierto, no voy a decir el nombre de la compañía por temas de privacidad, pero también hago la mención de que esta es una compañía del sector travel. Ven cómo están a niveles de gasto de $30,000 a la semana, y bajó, pero realmente ahorita están empezando a hacer testing otra vez de paid advertising, porque la industria de travel es una de las que está teniendo recuperación temprana. Pero aquí yo fácilmente visualizo cuál es, de acuerdo a mi inversión, cuántos leads estoy trayendo, o cuántos signups, o cuántas compras, cualquier conversión que nosotros queramos. Esto es un screenshot de un dashboard de Google Data Studio que estoy mencionando.
Luego puedes ver cosas como esta. Aquí puedes ver cuál es la keyword que me está trayendo la mayor cantidad de conversiones, cuál es el quality score que Google cree que mi sitio web tiene esa keyword. También luego del número de keywords también podemos entender cuál es el costo de conversión por cada una de esas keywords, cuál es la keyword más óptima. Fíjense que en este ejemplo hay unas que traen conversiones a $154, mientras tenemos otras que traen a $9. Esto es un insight brutal para que luego puedas decir, oye, dejo de trabajar por esta keyword y empiezo a trabajar por más keywords más económicas, ¿no? Como la de 9, la de 17, por ejemplo. Este es otro tipo de gráfico, donde aquí empezamos como cada una de estas burbujas es una keyword. Esto es un ejemplo de una campaña de Google Ads. Y empezamos a poner una matrix conversiones y cuál es el costo de conversión. El tamaño de la burbuja es cuánto estás gastando en esa keyword. Entonces, esto básicamente te permite crear 4 cuadrantes de, oye, esto lo eliminamos, esto aumentamos presupuesto y esta tratamos de ver si tiene más volumen. Pero nada, este tipo de visualizaciones ayuda mucho a entender dónde optimizar y dónde hacer este trabajo de científico que comento. Luego también, siguiendo el ejemplo de que esto es un dashboard de Google Ads, también podemos traquear competidores. Podemos ver métricas como que el impression share, de todo el total de búsquedas que las personas están haciendo para ciertas keywords, cuánto nosotros estamos obteniendo de impresiones. Cuántas veces ellos nos están pasando por encima. Cuántas veces estamos en la primera posición, en la parte 1 de la página. Cuántas veces otras personas están pasando por encima de nosotros. Esto también son métricas que ayudan mucho a hacer o benchmarking o seguir a la competencia, y de alguna forma u otra también podrías calcular el budget que está invirtiendo la competencia en ciertos canales. Aquí voy a hacer una pausa, un segundo, que la parte de search me parece interesante. Y aquí básicamente lo que quiero mostrar acá es, vamos a ver cuándo invertir en search y cuándo no, porque esto es un punto que me parece bastante interesante y que no muchas compañías prestan atención a ellos. Hay muchas compañías o muchos marketing que dicen, oye, SEO es lo que funciona, yo no quiero ser paid advertising, vamos a hacer SEO sí o sí. O por otro lado son compañías que dicen, oye, en Google es donde está la atención, vamos a empezar a hacer ads ahí. Yo no quiero hacer ads en social, quiero hacer ads en Facebook. Para mí, y lo que nosotros recomendamos, lo primero que hay que hacer es ver la cantidad de volumen que estás teniendo ciertas keywords. Entonces yo, por ejemplo, yo utilizo una herramienta como SEMrush. Hay muchísimas más herramientas para medir volumen de keywords, pero yo sí, por ejemplo, busco cuidador de perro en España. Aquí estamos viendo que la keyword cuidador de perro, voy a subir un poco el zoom para que se vea bien, tiene un volumen de 2.900 búsquedas mensuales, tiene ciertos CPC, ciertas métricas secundarias. Si yo hago clic en la keyword, también puedo, con SEMrush y con otras herramientas también lo podrán ver, cuáles son los principales dominios que están rankeando para esta keyword, ¿no? Veo que tenemos a dominios como GoodDog, DogBody, Pet and Net, Wallapop también, parece que tienen una sección de servicios. Aquí yo puedo ver volumen. ¿Cuál es mi conclusión al yo ver la keyword cuidadores de perros? Mi conclusión es, tienes un volumen de 2.900 búsquedas mensuales. Quizás hay muchas más keywords, pero solo la keyword cuidadores de perros, para mí no es tan interesante. Para mí una keyword interesante que valga la pena invertir esfuerzos de SEO es cuando estamos hablando de 10.000 búsquedas mensuales en adelante. Y esto nosotros lo llamamos, o lo llamo yo también, cuál es el tamaño del posible mercado de SEO. Y para mí esto no es una keyword interesante. Pero si buscamos otra keyword, por ejemplo, como Walking Tour, en España, de nuevo. Vemos es otro ejemplo que tiene, por ejemplo, un volumen en España de 390. Menos voy a querer empezar a targetizar por esta keyword. Si busco, en cambio, Free Walking Tour, tiene 1.600. Pero si buscamos otra keyword, por ejemplo, como hoteles, por ejemplo, ¿no? Que es una keyword que se busca con muchísimo más volumen, por lo menos antes del COVID, 1.2 millones de búsquedas, entonces, con una dificultad de 91%. Lo que me estoy refiriendo acá es que es importante hacer el ejercicio de cuántas veces la gente está buscando las keywords por las que queremos posicionar y entender si realmente podemos hacer una campaña de Google Ads o de SEO, si tiene sentido o no.
Fue un pequeño paréntesis que quería hacer. Tienen esta herramienta que se llama SEMrush, hay muchísimas otras más, pero es importante que lo hagan siempre antes de empezar a doblar esfuerzos en ciertos canales. Luego, sigamos por acá. No olvidar los basics. Aquí con esto de no olvidar los basics es que pensando más como marketers, y aunque aquí tenemos un 16% que es marketing, pero tenemos un 50% de personas que son founders y CEOs, aquí tenemos que empezar un poco más del lado psicológico, ¿no? ¿Qué queremos con nuestro advertising? Es simplemente agarrar la atención del usuario, que tengamos plataformas de descubrimiento de nuestro producto, como nuestra web, como la App Store, que generemos el suficiente interés en nuestro producto como para que hagan el install o hagan sign up, se registren en nuestro producto, y que generemos la suficiente confianza para que hagan el key conversion o la conversión clave que estamos esperando de que ellos hagan. ¿Y por qué hablo de este funnel? Porque este funnel nos va a ayudar mucho a entender desde el punto de vista de ajuste científico, cómo empezar a mejorar cada uno de estos steps, ¿no? Por ejemplo, cómo yo sé que estoy pasando suficientes personas de atención a la parte de descubrir mi producto, básicamente midiendo el CTR de mis anuncios, midiendo el CTR de mi vídeo, de mis imágenes. Son lo suficientemente atractivas, están generando la atención, están siendo lo suficientemente persuasivas para que la gente genere un clic y vaya al servicio o no. Luego, más abajo en el funnel, podemos empezar a entender, ok, ¿cuál es el conversion rate de personas que están instalando mi aplicación o haciendo el registro? Cuando está registrada, ¿cuál es el conversion rate de personas que están añadiendo productos al carrito, que están viendo algún screen específico? ¿Cuál es el conversion rate de personas que están haciendo alguna compra, alguna suscripción, están completando algún nivel? Entonces, cada uno de estos steps tendrá un conversion rate que podemos medir, y arriba del funnel vamos a poder medir cosas como CTR, el click-to-rate, que nos va a decir si nuestras creatividades son suficientemente atractivas o no. Y esto nos lleva a que como que los pasos del funnel son bastante lineales, ¿no? O sea, hizo un clic en un ad, hizo el install, vio un artículo, añadió el carrito, hizo el checkout y hizo la compra. Y esto es un funnel bastante lineal. Pero una de las cosas interesantes es como de adquisición de usuarios y que deberíamos tomar en cuenta es que deberíamos convertir o añadir a estos pasos lineales, empezar a pensar en bucles, empezar en loops. ¿Y a qué me refiero con un loop? Me refiero a que si tú tienes un bucle lineal de cierto usuario, al momento de hacer la compra final, que es un usuario que quizás está activado, por así decirlo, o está contento con el servicio, quizás al momento de hacerle una promoción, una invitación para un referral, que empiece a invitar a sus amigos. Y luego ese referral tendrá cierto porcentaje que hagan clic en la invitación y sigan el mismo flujo lineal. Si vemos que este bucle funciona, agregamos el segundo bucle. Por ejemplo, agarramos a la audiencia de todas las personas que hayan añadido producto al carrito y lo impactamos con una campaña que si hacen un tweet sobre nuestro producto, le daremos un promo code de descuento para su compra. Entonces tendrás el tweet de promo code de la audiencia que reacciona a esta estrategia, hará clic en el tweet y de nuevo seguirá el flujo, ¿no? Instalación, vio el artículo, añadió el carrito, compra, etc. Entonces aquí lo que estoy queriendo expresar es la adquisición de usuarios es un paso muy lineal, pero siempre hay que pensar en cómo hacerlo un loop, cómo hacerlo un bucle, que los usuarios que estamos adquiriendo empiezan a adquirir a otros usuarios, y hablamos mucho también de estas estrategias en la presentación pasada, que está en YouTube, por cierto, sobre Product Growth, que hablamos mucho de esta parte de cómo estimular al usuario para que haga ciertas acciones que atraigan más usuarios a la plataforma, a los productos que estamos usando. Se los recomiendo que lo vean, que lo hablamos en más detalle, pero es un punto también importante de adquisición de usuarios, porque tenemos que adquirir usuarios, pero la idea también es que estos usuarios que estamos adquiriendo vayan adquiriendo otros con otras estrategias que no sean solo pagas o las que estamos haciendo actualmente. Y aquí me voy a meter un poco en el tema de optimizando los unit economics. Aquí hay tres cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando estemos haciendo adquisición de usuarios. ¿Cuál es el CAC? ¿Cuál es el lifetime value? ¿Y cuál es el payback period? El CAC es Customer Acquisition Cost, cuánto nos está costando adquirir cada uno de los usuarios. El Lifetime Value es cuánto estos usuarios están gastando nuestro producto a lo largo de toda su vida dentro de nuestro producto. Y el Payback Period significa del Lifetime Value, cuando llegamos a ese punto cero de lo que recibimos del usuario, es igual a lo que pagamos por el usuario. Y el tiempo que pase a llegar a ese punto específico es lo que se llama el payback period. Esas son las tres unit economics que hay que tomar en cuenta.
Y aquí hay dos cosas. Cómo empezamos a trabajar o optimizar el CAC y cómo empezamos a optimizar el lifetime value o el payback period. Una cuestión muy importante de entender es que el CAC es bastante difícil de optimizar. Por lo general, en la historia de las compañías van a tener tres etapas. Van a tener un CAC bastante bajo porque están haciendo estos experimentos sueltos donde no gastan mucho dinero, están haciendo un targeting muy narrow, muy específico, muy estrecho y consiguen los usuarios exactos que quieren. Pero luego apenas empiezan a darle escala a estos usuarios y se hace un poquito más broad el targeting, el CAC empieza a subir. Y esto pasa en la mayoría de los casos. Apenas escalas budget de adquisición, el CAC empieza a subir de manera casi que paralela a lo que está subiendo el presupuesto de marketing. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegas a un punto de consolidación, en el sentido de que tienes mucho más market share, estás siendo uno de los líderes en ciertas industrias, el CAC suele empezar a bajar porque hay mucho más reconocimiento de marca, tus funnels empiezan a optimizarse, se están haciendo otras acciones en la compañía que ayudan a que aproveches la mayor cantidad de usuarios posibles y el CAC suele bajar. Pero están estas tres etapas. Pero en líneas generales, lo que les quiero decir es súper difícil optimizar el CAC. No quiero que se mate en la cabeza pero, cómo optimizo acá, cómo no dejo que suba mi costo de adquisición en Facebook, cómo no dejo que suba mi costo de adquisición en Google. Es muy, 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 muy difícil de optimizar. Luego, hay una cosa que se llama el CAC blended, el CAC agrupado, que es lo que solemos poner en el deck a los inversores, pero a nivel del team, a nivel de trabajo interno, debemos tener una imagen súper clara de cuánto es el CAC por canal que estamos teniendo. Esto nos va a ayudar a entender un poquito cómo debería ser el mix, la combinación de canales que debemos usar. Si tenemos canales que tienen un CAC bastante alto, pero compensamos con otros canales un CAC más bajo y el CAC agrupado suele ser interesante para los inversores, funciona, pero apenas tengamos un CAC que deja de ser interesante, tenerlo por canal ayuda muchísimo para entender cómo hacer esta distribución y alocación del presupuesto de marketing. Y aquí otro punto es que la diversificación disminuye el riesgo. Mientras más diversificado tengas en canales de adquisición, menor riesgo tienes. Depender 100% de un canal como SEO implica un riesgo súper alto a que si hay alguna actualización en el algoritmo de Google y te afecta a tu dominio, pierdes totalmente ese canal de adquisición. ¿Cuál es el backup? ¿Cuál es el plan B que tienes para adquirir? Por eso diversificación en adquisición de usuarios siempre va a disminuir el riesgo y una compañía que tenga diversificación de adquisición de usuarios es mucho más atractiva a nivel inversores y va a ser mucho más potente a nivel mercado incluso, que no dependerá de estos cambios que no pueden controlar en las networks y en otros lugares. Y luego, cómo optimizar el lifetime value y el payback period. Aquí, básicamente, lo que tenemos que hacer es unas estrategias de incrementar la expansión de ingresos. A esto me refiero a que si estamos empezando a vender planes de, no sé, en el caso B2B, si tenemos un plan que cuesta 1.000 euros al año, ¿cómo hago expansión de ingresos? Significa que si te estoy cubriendo por 1.000 euros al año, tú puedes empezar a cobrar por nuevos usuarios que están empezando a usar tu producto. Puedes cambiar tu pricing a un modelo fijo, a un modelo por uso. Puedes cambiar tu pricing a un modelo por organización, por usuarios. Hay diferentes cosas que se hacen acá y esto va a depender de la filosofía que tengas como empresa, pero hay que hacer expansión de ingresos porque te va a permitir afrontar los CACs que son un poco más altos mientras vayas escalando. El upselling también ayuda muchísimo a incrementar el lifetime value. Tienes usuarios que con cierta recurrencia pueden estar comprando cierto producto, tratar de hacer los upsells a otros productos que incrementarán el lifetime value, lo que hará que el payback period se reduzca o más rápido tengas ese retorno y eventualmente en el largo tiempo el lifetime value seguirá incrementándose. Luego también aquí estamos hablando de que el payback period bajo es más importante que un alto lifetime value, por el simple sentido de que tenemos el dinero en mano que se puede reinvertir en la adquisición de nuevo. Esto pasa mucho en compañías de gaming, donde si tienes un payback period que sea de 3 meses, eso significa que en 3 meses vas a poder agarrar cierta parte del presupuesto y reinvertirlo, sin necesidad de cada 3 meses estar pidiendo fondos extras, bien sea a un fondo de inversión o pidiendo créditos a Google o a Facebook para adquisición, porque tienes un periodo bajo de payback, significa que puedes estar constantemente reinvirtiendo el dinero para crecer tu base de usuarios. Como otras estrategias, aumentar el engagement siempre es válido, no es el tópico de esta charla, esta se está enfocando más
hacia adquisición, pero de nuevo, en la charla que di antes de Product Growth hablamos muchísimo de engagement, se los recomiendo que los vean. Y contratos de larga duración que te aseguren ese lifetime value también ayuda bastante. Si tienes un usuario que está pagando mensualmente, de vez en cuando haz promociones de contratos anuales, contratos lifetime incluso, que te aseguren que estás recibiendo el lifetime value que esperarías del usuario en un menor tiempo posible. Luego aquí unos comentarios finales. Incrementar el lifetime value durante cada fase permite asumir el incremento del CAC. Como le está diciendo, controlar el CAC es súper difícil, va a subir sí o sí. A nivel, en ciertos canales como Facebook, apenas subes el presupuesto, el CAC se dispara al cielo. Por lo que si no puedo controlar CAC, trata de influir más en el lifetime value. Y influir en el lifetime value, al final, aunque también es difícil, es mucho más fácil que influir en el CAC de una network externa en la que no tienes control. Lo que comentaba, disminuir el payback period financieramente te permite reinvertir en adquisición con menos dependencia de financiación externa. Los periodos cortos de payback son mucho más atractivos que los ratios de CAC lifetime value. Los ratios son importantes y digamos, en mi opinión personal, funcionan como reglas de, oye, tengo este ratio, funciona, es un negocio que tiene sentido y es sano. Pero un payback period corto significa que no solo es un negocio sano y está funcionando, sino que puedo reinvertir a una escala mucho más rápida y en 12 meses voy a estar en una posición mucho mejor de lo que estaría si tengo payback periods más largos, por ejemplo. Y como último comentario, retención y engagement son el principal oxígeno de la adquisición y esto es súper importante también entenderlo. No es de nuevo el tópico de la charla, hablaremos de retención más adelante, pero engagement ya estamos hablando en otras charlas, pero es el principal oxígeno de adquisición. Sin trabajo en esto, nuestra adquisición de usuarios va a estar rota o nos vamos a encontrar con un silo del que nunca vamos a poder salir. Luego aquí ya entrando en uno de los temas finales, aquí hablo un poco de cómo construir equipos de marketing. Sobre todo cuando están en la primera etapa, vas a estar el founder, vas a estar los primeros personas que están haciendo la adquisición de usuarios, haciendo ellos mismos el trabajo, ¿no? O vendiendo uno a uno o intentando verse videos de YouTube y lanzar las campañas por ellos mismos y eso está perfecto. Pero sobre todo de etapa 2 a etapa 3 va a llegar un punto que dices, vale, necesito a un encargado que se encargue de llevar todo esto. Y aquí lo que quiero explicar es que los marketers o personas encargadas de crecimiento son lo que le llaman en forma de T. En forma de T, ¿por qué? Porque tienen un ancho de crecimiento de diferentes tópicos. Tenemos conocimiento de estadística, algunos de programación, A/B testing, funnel, analytics. Algunos tienen un background en psicología, en comportamiento, en branding, storytelling. Entonces tienen una alta variedad de conocimientos generalistas, no conocen a profundidad cada uno de estos temas, pero sí que los han trabajado, tienen experiencia en ellos, y tienen como que la parte de T, de hacia abajo, 2, 3, 4 o una sola cosa en la que se especializan. Por ejemplo, en este ejemplo que estoy mostrando acá, vemos que el perfil se especializa en email marketing y content marketing. Entonces, esto es importante entenderlo porque como los marketers y los encargados de crecimiento, las personas de growth, tienen forma de T, cada una de nuestras etapas va a requerir de perfiles diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Que la primera contratación de un perfil de marketing, lo recomendable es que sea así, una persona muy generalista, que conozca a profundidad un tema o que tiene por su background o experiencia conocimiento en cierto tema, pero que tenga un ancho conocimiento en diferentes canales. Esto es porque lo que hablamos en la etapa 1 y 2, estamos probando diferentes cosas. Si no funciona esto, mañana al día siguiente tengo que estar con otro canal. Si no funciona el otro canal, al día siguiente haciendo la otra estrategia. Si esta estrategia no sirve, ¿cómo redefinimos todo el modelo y vamos con otro plan? Aquí necesitamos personas generalistas que tengan esa capacidad de adaptabilidad a diferentes reacciones que vamos teniendo en estos experimentos que estamos haciendo. Ahora digamos que estás escalando, que conseguiste perfiles algunos canales que están funcionando, por ejemplo, digamos que conseguiste que SEO funciona muy bien y Facebook Advertising funciona bastante bien. Entonces, aquí es momento de incorporar perfiles que tengan un conocimiento un poco más profundo en esa área que tu perfil, que tu compañía necesita, que hace falta, y que se va a encargar de ponerse el traje de científico que estamos diciendo, de explorador de científico, y aquí necesitamos personas que se mantengan siendo generalistas, pero con una alta experiencia en lo que estamos haciendo.
Y luego, esto ya cuando tu compañía está en modo consolidación, ya eres líder de cierto mercado, aquí lo que es que construir perfiles, diferentes perfiles que sean expertos y que tengan la mayor expertise posible en cierta área que está siendo importante estratégicamente para el negocio. Si SEO es una área importante, pues tenemos que conseguir expertos SEO que es al nivel que estamos buscando, no que no nos interesa tanto la parte generalista, sino la expertise en ese canal. Y luego, más o menos como para ponerle una imagen a todos estos perfiles de lo que estamos hablando, en esta matriz pueden ver que estoy separando entre perfiles generalistas y en perfiles especialistas y separando en el eje vertical entre táctico y entre estratégico. Entonces, aquí la idea es posicionar más o menos lo que estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, un CMO que hablamos que tenía que ser generalista y por lo general esperamos que sea estratégico, va a estar en este cuadrante. En este cuadrante tienes que estar, mientras que un especialista va a estar más en el lado de conozco a profundidad sobre un tema y soy totalmente táctico. Luego hay otros como que niveles medios, ¿no? Como los heads, los leads, directors o los managers, que van cambiando también un poco dentro de los cuadrantes y también tienes consultores o advisors que cumplen una parte más de conocimiento generalista, pero que dan advice táctico sobre ciertas acciones que necesita la compañía. Pero más o menos es una imagen de cómo se posicionaría en cada cuadrante los perfiles de marketing que debes llenar para tu compañía. Eso es todo para la charla de hoy. Voy a dejar un momento para algunas preguntas que tengan, ya hay algunas acá, pero les dejo unos minutos para que vayan haciendo las preguntas, también pueden votar por alguna de ellas y las voy contestando. Vale, aquí una de las preguntas decían que se publicará después, ¿sí? La charla se publicará en YouTube y la van a poder ver también y tendrá el link a la presentación. La invitación de referidos funciona para B2B y B2C. Por lo general funciona muy bien en B2C. Para B2B es cierto que referidos suele ser un poco más complicados. Básicamente porque es un tema de qué estoy ofreciendo para las personas que están invitando y qué está ganando la persona que están trayendo o que está haciendo la invitación. Para un consumidor final, hacer cumplir estas dos condiciones es mucho más sencillo que para un cliente B2B. Hay pocas compañías que logran craquear la parte de referral B2B, pero hay otras que sí. Lo interesante de referral el B2B no es tanto el referral de organización a organización, sino el referral dentro de la organización, el expansion del uso de tu producto dentro de una organización. Es, por ejemplo, lo que hace productos como Slack, ¿no? En Slack lo quiere un early adopter que quizás oyó de la última herramienta de comunicación, ya ahorita es un poco más mainstream, pero digamos Slack hace 5 años la herramienta era muy innovadora de comunicación, lo tiene una persona, luego esta persona invita a sus conocidos a la herramienta, a su equipo, por ejemplo, luego su equipo lo muestra a otro equipo y entonces ya tienes a 2 equipos hasta que eventualmente toda la organización está adoptando Slack como su herramienta de comunicación. Entonces, los referrals de B2B funcionan mucho mejor para expansión dentro de organizaciones que para adquirir otras organizaciones, simplemente por el tema de que la ganancia y lo que le ofreces a ganar a los consumidores versus a las compañías es muy diferente. Vale. Voy leyendo aquí las preguntas del chat. Vale. Me dicen, ¿podías profundizar un poco más en el aspecto de retargeting? Sí. Retargeting es de estos canales que te ayuda a potenciar, ¿no? Que te ayuda a potenciar tu estrategia de adquisición y que te ayuda a mejorar ciertos ratios como los que hablamos antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, a potenciar la adquisición significa que si yo estoy impactando 1000 usuarios con mi video en YouTube y estos 1000 usuarios, digamos, unos 500 fueron a la landing page y de estos 500, unos 100
hicieron el registro de nuestro producto. ¿Qué estamos haciendo con estos 400? Estos 400 posiblemente no están siendo impactados de nuevo por el anuncio de adquisición, pero son usuarios que de una forma u otra tuvieron un interés, visitaron nuestra web, pero o no era el momento justo o por alguna otra razón no se empezaron a hacer. Y el costo de tú targetizar a estas 400 personas versus targetizar a personas que no han oído de ti es gigante, hay muchísima diferencia. Por eso retargeting es muy importante de que estos 400 que mostraron un interés y no terminaron de completar las acciones que querías que completaran, con un cierto budget que no tiene que ser tan alto como adquisición, puedes ayudar a empujar a dar ese paso final. También, a más modo high level, vivimos un mundo donde el span de attention es súper limitado y donde no pudimos adquirir en el primer touch, intentamos segundo, tercero, cuarto y quinto touch. Y sobre todo si no tenemos datos del usuario para interactuar con ellos en canales directos como email, por ejemplo, o como SMS. Cuando no tenemos ningún dato del usuario, pero mostraron uno u otro interés en nuestro producto, retargeting nos ayuda muchísimo a cerrar esos ratios o potenciar un poco tu campaña de adquisición. Aquí un tip importante, segmentación de audiencia. Es lo más importante. No es lo mismo un usuario que te visitó y salió a un usuario que te visitó, vio 5 productos, añadió al carrito, pero decidió salirse a último momento. Estamos hablando de 2 usuarios totalmente diferentes y tiene mucho más sentido impactar a los que llegaron a un stage de intención más avanzado que a los que solo vieron cierto producto. Entonces, segmentar muy bien las audiencias que estás impactando con retargeting ayuda mucho. Un tip acá que veo que muchas compañías no lo tienen, el Facebook Pixel. Es una herramienta excelente que te permite luego directamente en Facebook segmentar y crear audiencias basadas en la URL que ha llegado a tu producto. Entonces, más o menos esos serían los comentarios que tendría de retargeting. ¿Más preguntas? ¿Tienes alguna referencia de cuánto es un payback period bajo en FinTech B2C? Yo personalmente yo no soy muy creyente de los benchmarks. Sí que te ayudan a tener una idea de, oye, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, pero no sé, nunca me he sentido cómodo con los benchmarks. Prefiero que el benchmark sea interno de la misma compañía. Si, por ejemplo, estoy teniendo un payback period de 6 meses de mi producto, mi objetivo natural debería ser reducirlo a 5, luego a 4, luego a 3, y voy a encontrar obviamente un threshold que no puedo pasar, un silo que no puedo elevar. Pero benchmark como tal, no hay. Un benchmark muy generalista para cualquier industria es 12 meses. Esperamos que el usuario en 12 meses ya hayas tenido un retorno de lo que te costó ese usuario. Y sobre todo para SaaS, este benchmark también es, por así decirlo, un poco estándar, ¿no? Esperamos que en 12 meses tenga ese payback period. Pero también es importante que aquí hay muchas variables a tomar en cuenta, ¿no? Si estamos hablando de que tu producto FinTech B2C, dependiendo del tamaño del ticket, dependerá también qué tan rápido es el payback period. Dependiendo de la frecuencia de uso, también dependerá el payback period. Aquí yo lo que haría más que un benchmark es setear tu punto de partida y empezar a ser agresivo con los goals que estás poniendo sobre el payback period y tratar de reducirlo. Pero eso, personalmente no soy muy experto en benchmark, seguramente encontrarás muchos recursos con benchmark. Referencias B2B, ¿cómo hacerlo si tu NPS no es bueno? Esto es bastante normal, sobre todo cuando estás en early stage. Obviamente en early stage no esperamos que un NPS sea extremadamente alto. Hay casos que sí, y significa que lo hiciste muy bien en tu primera iteración de producto, pero también entendemos que un NPS bajo son por 2 razones. Una, el producto no está suficientemente listo para salir al mercado, necesita más trabajo, necesita más development. O 2, no ha habido una buena relación en B2B entre cliente y el consumidor y el vendedor. Entonces, en este caso puedes entender, es una falta de relación, tengo que construir mejores relaciones, tengo que tener algún perfil de Customer Success Manager o Customer Relationships que lleve esta relación mejor, que pueda ser un canal de entender sus frustraciones, de entender cuáles son los problemas que están teniendo, o es un problema de que mi producto no está solventando el problema que le dijimos que iba a solventar al inicio. Y en estos casos también hay soluciones. Básicamente lo que puedes hacer es, si recibes una respuesta
respuesta de un NPS bajo, un email automático yo tendría oye, te vamos a arreglar 3 meses de las próximas facturaciones de nuestro producto. Porque en esos 3 meses con tu feedback esperamos arreglar problema 1, 2 y 3 que mencionaste en el PS que no te gustaba o cuando lo llamaste que te dijo. Entonces, es un buen punto porque hasta que tú entiendas que tienes unos clientes que son muy felices y están usando, que son considerados como power users, puede significar que tu producto está todavía no al 100%, necesita un poco de trabajo para entrar en el mercado. ¿Cuánto es un buen crecimiento mes con mes en B2B? Por lo general, crecimiento 10 a 20% mes a mes es más o menos el benchmark que deberías tener como compañía. Aquí también, de nuevo, va a variar. Si estás haciendo targeting del Enterprise, no estamos hablando de un mes a mes, sino estamos hablando de un año a año. Si estás hablando con SMBs, sí esperamos que cierto crecimiento entre un 10%, 15, 20% es más o menos lo que empieza a considerarse como bueno. ¿Cuál es la diferencia entre Analytics y Statistics? No lo puedes tener en un solo equipo. Bueno, depende. Hay perfiles de marketers que son de la parte de Analytics, de visualización e interpretación y de datos, y cómo llevar esa interpretación de datos a acciones de marketing o acciones de producto. Esto es un perfil, también hay otros perfiles donde es un background más como de data science, donde desarrollan modelos de predicción, desarrollan modelos de correlación entre una acción y otra que está haciendo el usuario. Básicamente la diferencia hay que un estadista que asumo puede tener un perfil más de data science, se va a encargar más de construir los modelos predictivos para tu compañía, mientras uno de analytics se va a encargar más de visualizar, interpretar y tomar acciones con esa data que estás haciendo. ¿Lo puedes tener solo en un equipo? Sí. Conseguir perfil luego es lo difícil. Conseguir personas que tengan muy buen background de data junto a marketing, bastante difícil, pero sí que los hay y vale la pena buscarlos porque son perfiles que son muy polivalentes e independientes que no dependen de otros perfiles internos para ellos mismos analizar, interpretar, hacer planes, ir con marketing, crear modelos, entender data. Pero sí, 100% recomendado que sea un solo perfil, pero es difícil conseguirlo en el mercado. ¿En qué etapa de la que mencionaste debe considerarse un buen sistema de CRM? CRM va más ligado a user engagement, no es tanto adquisición, pero un sistema de CRM para en early stage, una compañía que está empezando, es tan sencillo como una herramienta de email marketing. Esa es tu CRM principal y herramientas de email marketing hay muchas, ¿no? Como Mailchimp, MailerLite, Customer Drive. Hay muchísimas herramientas. Se empieza a hacer un poco complejo cuando tienes productos multiplataformas, si tienes una aplicación móvil y una web. Aquí ya las herramientas de CRM se empiezan a ser un poco costosas, pero tienen soluciones como Braze, como Limplom, que son bastante potentes. Si estás más del lado B2B, las herramientas son HubSpot o tienes herramientas como Close.io, que es una especie de CRM y herramienta de email marketing que es bastante buena. Pero la etapa realmente va a depender de las finanzas de tu compañía. Al principio tendrás que tirar de Mailchimp o de tu propia agenda de Gmail, pero eventualmente sabrás que tienes un poco de holgura financiera para ir incorporando estas herramientas. Sí, yo creo que ese sería mi comentario acá. SEMrush Free Accounts. Sí hay SEMrush Free Accounts, solo que, nada, como todo producto SaaS, te vas a tener contra muchos paywalls de que no vas a poder acceder a toda la información. Sin embargo, Google, cuando tienes una cuenta de Google Ads, tiene una herramienta de forecast, de volumen de keywords, donde puedes verlo. Para retargeting, ¿cuántos follow-ups es recomendable? Aquí, bueno, son dos cosas, ¿no? Follow-ups, cuando hablo de un follow-up, me refiero a mandar un email de seguimiento o hacer una llamada o visitar al cliente. Ahora, que pueden convivir fácilmente follow-ups y retargeting, sí, y lo hacen muchísimas compañías B2B, porque obviamente mientras estás haciendo los follow-ups, no solo estás haciendo los follow-ups, pero también estás impactando al usuario en sus canales donde está pasando tiempo. Está revisando sus redes sociales en Instagram,
ve tu anuncio y cuando abra su bandeja de email, ve tu email del follow-up. Entonces, si la pregunta va más específica, si combinar retargeting con follow-up, 100% y ayuda bastante. Ejemplos de compañías fintech que sirvan para prestar dinero a pyme, como Cumplo en Chile. Julio, esta pregunta no la entendí muy bien. Si quieres, me puedes mandar me puedes mandar un mensaje por LinkedIn y te contesto por ahí, porque no entiendo muy bien la pregunta de fintech que me estás haciendo. Regina pregunta, ¿podrías platicarnos un poquito más sobre el tipo de startups que buscan para su aceleración y cómo aplicar? Nuestro rango de modelos es bastante amplio. No nos especializamos en un solo modelo, no nos especializamos ni solo en B2C, solo en B2B, solo en marketplaces, somos bastante amplios en los rangos. Pero tenemos un criterio de selección, ¿no? Obviamente hay industrias que nos parecen mucho más interesantes que otras y es una cuestión de timing en el mercado. Hay productos, sobre todo, por ejemplo, en gaming, que hace 5 años no tienen el interés ni el crecimiento que un producto en gaming tiene ahorita en 2020. Entonces, el timing en el mercado es más importante que enfocarnos solo en uno. Entonces, es uno de los puntos importantes. Más que el tipo de compañía, nosotros intentamos trabajar con founders que busquen sus recursos por ellos mismos, que sean determinados, que veamos el impacto de la velocidad dentro del equipo. O sea, queremos ver que es porque, por ejemplo, si hicieron el founding de la compañía en 2018 y ahorita estamos en 2020, en esos 2 años han pasado releases, iteraciones de producto, testing de crecimiento. Queremos ver ese track record de alta velocidad de implementación y de testing y de iteración, que para nosotros es un indicador muy fuerte de éxito de una compañía en un futuro, porque velocidad, tanto para nosotros como para el mercado, es clave. ¿Cómo aplicar? Tenemos un formulario en la web. Si entras a theventure.city, en la parte de startups, si no me equivoco, vas a encontrar un formulario. Si no lo ves, escríbeme en LinkedIn y seguramente te mando o te refiero con la persona encargada para revisar tu startup. ¿Hasta qué punto es necesario hacer A/B testing? Se puede hacer A/B testing de todo. Me da risa un poco esta pregunta porque creo que es bastante común y a veces no se trata no se trata de la manera correcta. Por un lado, para hacer A/B testing, se puede hacer A/B testing en varias cosas, ¿no? Tú puedes hacer un A/B testing de una campaña de Google Ads cambiando tu anuncio de una versión A a una versión B. En la versión A estás hablando sobre tu feature más importante que tú pensabas, pero para la versión B no estás hablando del feature, estás hablando más de la solución o estás hablando del problema. Es un A/B testing de, oye, capaz nos sale mejor hablar del problema que de la solución. O al revés. Entonces, esos A/B testing 100% recomendables y pueden ayudar mucho, sobre todo cuando estás en esta etapa del científico, ¿no? De ir ajustando a fondo las campañas. Ahora, A/B testing de todo no es nada recomendable porque si haces A/B testing de todo no estás entendiendo qué es lo que está funcionando y qué es lo que no. Si tú estás haciendo durante esta semana A/B testing de la landing page, del anuncio, de la creatividad y del welcome email, ¿qué realmente fue lo que movió o mejoró el ratio que estamos midiendo? ¿Qué realmente mejoró la intención al principio o la adquisición del lead al final? A veces se puede medir y sobre todo se puede medir cuando tienes volúmenes bastante altos, pero A/B testing de todo no seguiría esa filosofía. Soy más pro de A/B testing de ciertas cosas, ciertos tweaks de los que queramos y, y, no, y soy más en pro de, sobre todo cuando estás comenzando en la compañía, de hacer A/B testing de múltiples elementos, no de un solo elemento. Es decir, si estamos haciendo cambios en la landing page, esos cambios de cambiar el color de verde a rojo en el CTA, sí, ayudan y funcionan, pero para una compañía tan temprana, o si es el caso, ¿no? No sé qué tan grande es la compañía que estás hablando. Una compañía temprana no tiene sentido. Más tiene sentido para mí hacer un rediseño total de toda la landing page y ver cómo funcionó versus la variación anterior. Entonces, no soy mucho de la filosofía A/B testing de todo.
sino A/B testing de elementos por separados en tiempos definidos con tiempos también de monitoreo, lo que pudo haber mejorado durante un periodo de monitoreo. Puede ser que la próxima semana vuelva a los números anteriores o peores. Entonces es importante también cuidarle esa parte de A/B testing de todo. Vale, y última pregunta. En el cuadro de marketing, lo que has puesto en naranja corresponde a las cajas en amarillo que hay arriba. Es que no me encaja mucho. Por ejemplo, email marketing está en Product Design US. Vale, si quieres, vuelvo a ese slide. A ver, mencionas Product Design. Vale. Aquí más que cada una de los elementos que tiene esta forma, lo que quería expresarles es que el marketer siempre va a ser T-shaped, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres bueno en Product Design y UX Principles, significa que quizás eres bueno haciendo wireframing o prototipos de landing page, y estas landing page las puedes rápidamente testear en canales de SEM donde quizás tienes otro skill. Pero más allá de los nombres, aquí la idea es que el perfil es T-shaped, tendrás una alta variedad de conocimiento, pero por lo general siempre nos especializamos en algo, o por la historia de nuestro background, o por la historia de nuestra carrera, nos especializamos solo en una o dos cosas. Entonces, no me llevaría tanto que el nombre tenga que matchear con cada una de las partes, sino un poco entender cuáles son diferentes tópicos que un marketer puede tener conocimientos, y entender esto del T-Shaped, que es importante sobre todo cuando estás contratando las primeras personas del equipo de marketing. Vale, perfecto. Creo que no hay más preguntas por ahora. Cualquier cosa en LinkedIn me pueden hacer preguntas, me pueden buscar ahí y les responderé sin problemas. Y bueno, muchas gracias. Como les dije, estén pendientes de las redes sociales de Venture City y de la newsletter, que ahí vamos a publicar todas estas tertulias que semanalmente estamos haciendo, y seguiremos hablando de tópicos muy, muy interesantes. Muchas gracias por asistir y nos vamos hablando próximamente. Chao, chao.